¿Las vacunas causan autismo? ¿Las vacunas tienen mercurio? ¿Las vacunas no son necesarias porque tenemos un sistema inmune? Vamos a abordar estas preguntas para que puedas obtener la neta sobre las vacunas. Vamos a hablar sobre algunas cosas negativas que pueden tener porque nada es perfecto, pero también sobre nuevos beneficios que están encontrando, además de abordar en profundidad por qué las personas están teniendo dudas en vacunarse. Soy el maestro Julián Uriarte y para mí es un gusto invitarte a escuchar este episodio de Suena Saludable. Comencemos con algo muy sencillo. ¿Qué es una vacuna? Bueno, la Organización Mundial de la Salud define a las vacunas como una forma de activar las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecer el sistema inmune. Así como ir al gimnasio a entrenar tus músculos, pues esencialmente que te vacunes entrena tu sistema inmune. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, las vacunas van a tener partes de virus o bacterias para que tú puedas reconocer, o sea, tu sistema inmune pueda reconocer estas partes y entonces si te llegaras a infectar con estos organismos, puedas luchar con ellos de una manera mucho más eficiente. Ahora, estas partes de virus o de bacterias pueden ser parte de su cápside, o sea, parte de lo que sería, digamos, la pared o la piel de estas virus y bacterias, o bien pueden incluso tener material genético, como son algunas vacunas del COVID, para que tu cuerpo también se pueda entrenar ante ellas. Lo interesante de estas vacunas es que demuestran su efectividad para ayudarnos no solamente a combatir, sino a prevenir infecciones graves de enfermedades que pudieran ser potencialmente letales para nosotros y nosotras. ¿Y por qué hablar de vacunas? Bueno, pues resulta que hoy, 26 de abril, que estamos grabando este podcast, estamos dentro de la Semana Mundial de la Inmunización. Del 24 al 30 de abril, la Organización Mundial de la Salud conmemora el 50 aniversario del programa ampliado de inmunización que busca salvar y mejorar la vida de innumerables personas al ofrecerles una vacuna para prevenir enfermedades y fallecimientos. Y esto es algo muy importante porque las vacunas fueron diseñadas para salvar vidas y mejorar la calidad de vida. Si hoy día la humanidad está llegando a los 8 billones de personas, es, entre muchas otras cosas, gracias a las vacunas y a prevenir enfermedades que podrían quitar la vida desde muy temprana edad. Entonces, ¿cuántas vacunas son necesarias para justamente obtener esta protección? Esto va a depender de cada región del mundo, pero la Organización Mundial de la Salud establece que se necesitan al menos 13 vacunas para todas las personas a lo largo de su vida y alrededor de otras 17 vacunas, de acuerdo con el contexto, como lo son las enfermedades estacionales, como la influenza, o enfermedades endémicas, es decir, propias de un sitio, lugar o país. También otra de las vacunas que están cobrando cada vez más relevancia es la vacuna contra el virus del papiloma humano, sobre todo para prevenir las complicaciones derivadas en mujeres. Ahora, vamos con buenas noticias. Actualmente se estima que 4 de cada 5 niños a nivel mundial tienen un esquema de vacunación completo. Sin embargo, 20 millones de niños aún no han recibido una o más de estas vacunas necesarias y el panorama se vuelve más complejo. ¿Por qué? En los últimos años ha aumentado un fenómeno denominado vacilación para vacunarse, que puede definirse como la duda o el rechazo a la vacunación. Y esto nos plantea un escenario increíblemente complejo. Pues no solamente, la buena noticia, la gran mayoría de nuestros niños están recibiendo sus vacunas, están recibiendo este entrenamiento inmune para que podamos garantizar en los primeros años de vida un sistema inmune más fuerte y también la prevención de enfermedades y de fallecimientos. El problema es que todavía no hemos alcanzado a todos los niños y niñas y aunque una gran mayoría de estos niños y niñas que no reciben vacunación se encuentran en países con bajo desarrollo y que tienen problemas económicos para siquiera poder lograr conseguir esas vacunas y administrarlas de manera eficiente, otro de los problemas que estamos teniendo es que en naciones desarrolladas se está considerando que las vacunas sean algo malo, negativo o que puedan causar daños a la salud. Ya hablaremos, por ejemplo, del tema de autismo y si tienen mercurio o no. Pero con el uso de las redes sociales sí ha explotado estas dudas para vacunarse y esto va siendo alimentado por 3 factores principales, que son la influencia de líderes y de individuos famosos, las experiencias personales y la confianza en el sistema de salud y el papel de las y los profesionales de salud. Entonces, la verdad es que todo el mundo ha contribuido a este problema
Y sí, lo digo como un problema porque lo que nos muestra la evidencia científica es que no hay nada mejor para el organismo y para el sistema inmune que vacunarse. Claro, hay algunas excepciones, pero son increíblemente pequeñas. Por lo que podemos decir que para la población general y para ti que me escuchas, lo más probable es que vacunarte a ti y a tus niños y niñas es lo mejor en cuestión de salud. Pero entonces, ¿de dónde están proviniendo estas dudas? Vamos a analizar estos tres factores, empezando con la influencia de líderes y de individuos. Y aquí tenemos un enorme problema, porque las redes sociales son una plataforma maravillosa, pero muchas veces le van a dar voz a personas que no están adecuadamente informadas y que pueden propagar desinformación. Tenemos ejemplos en donde deportistas famosos como Aaron Rodgers, quarterback de los New York Jets, el basquetbolista Kyrie Irving y, me duele decirlo porque soy su fan personal, LeBron James han expresado descontento, desconfianza o abiertamente han criticado a las vacunas, que sí es muy importante y muy destacable hacernos preguntas clave sobre cualquier cosa que va a ingresar a nuestro cuerpo o que es referente a nuestra salud. Si vas a tener una cirugía, por supuesto que hay que preguntar de qué se trata, cuáles son los riesgos, cuál es el problema. Por lo que yo no critico que las personas puedan preguntarse si hay algo malo de las vacunas o si pueden poner en riesgo tu salud. Lo que pongo en duda es la manera en la que lo están haciendo y también cómo están alimentando dudas muchas veces poco fundamentadas y a veces hasta demonizando a las vacunas. Y es que el problema que tenemos es que estas voces fuertes siguen propagando estas enormes preguntas y entonces sin alimentar a la población o sin alentar a la población para que consulten información relevante, científica y revisada por expertos y expertas, simplemente se queden con que las vacunas tienen chips del gobierno y te están espiando, o que tienen mercurio y te vas a infectar, o que causan autismo. Entonces, vamos a meternos un poquito más en esta parte, pero antes de abordar estos temas específicos del autismo y del mercurio, quiero hablar de dónde están haciendo esta desinformación, porque resulta que no nada más el público en general y las redes sociales están desinformadas, también él y la personal médico. Y aquí tenemos algo fascinante, porque tenemos una serie de estudios, uno de ellos en el Reino Unido, que afirma que solamente el 25% de las parteras se sentían aptas para recomendar vacunas, aun cuando el 76% de ellas estaba completamente de acuerdo en que deberían ser recomendadas las vacunas. Personas que están tan cerca del parto y que tienen una influencia brutal en los primeros días de vida, qué mejor que obtener una recomendación y, sobre todo dentro de un sistema de salud, obtener la vacuna de manera sencilla. Y aún así el 25% de ellas no se sentían, perdón, solamente el 25% de ellas se sentían aptas para recomendarlas. Es decir, 3/4 partes no. Y son personal médico. En otro estudio, solamente el 28% del personal médico expresó sentirse con la confianza de recomendar una vacuna y no se consideraban adecuadamente entrenados para compartir esta información. Otra vez, no es que no quieran recomendar las vacunas, es que nadie los había entrenado para dar información concreta, correcta y científica sobre las vacunas. Pero esto no nada más se da en el Reino Unido. En otros estudios, en Noruega, las enfermeras reportaron no sentirse en un papel de poder o con la información suficiente para poder explicarle las vacunas a sus pacientes. Y a nivel mundial se ha encontrado que los factores que más llevan a la recomendación de vacunas por personal médico es que se sientan preparados, que obtengan los conocimientos necesarios y esto es importantísimo, que tengan el apoyo y la confianza de la sociedad y de sus colegas. Por último, y antes de cerrar esta parte de la desinformación en personal médico, un estudio canadiense reporta que las enfermeras tenían una mayor probabilidad de recomendar una vacuna si creían en la seguridad de la vacuna, así como de sentirse apoyados por otros profesionales de la salud. Esto lo que nos dice es, si tú como una persona, lo voy a decir así, normal, que no está dentro de temas médicos, tiene estas dudas sobre las vacunas, que es natural, sobre todo por lo que estamos escuchando alrededor, ¿qué pasa con el personal médico que también está expuesto a esto? Y sobre todo en un momento en donde la mayoría de los sistemas de salud están colapsados y no hay usualmente capacitaciones constantes, se vuelve increíblemente complicado echarle no solamente la culpa al personal médico. Otro de los factores que mencionan que les preocupa y la razón por la que usualmente no tienen esta información sobre vacunas es porque creen que va a aumentar su carga de trabajo, su carga horaria y no se sienten con el tiempo o la preparación suficiente para invertirle a esto. Qué gravísimo que las personas que están encargadas de nuestra salud
no puedan sentir el apoyo institucional y de la sociedad para prepararse mejor, para darnos a la vez no solamente un mejor servicio, sino una mejor información. Y es por eso que he decidido hacer este podcast, para que puedas obtener la información. Todo está basado en evidencia científica y con mucho gusto puedes consultar las fuentes en la descripción del video de YouTube y en la descripción del video de Spotify o donde me estés escuchando. Entonces, vamos a aclarar algunos puntos claves de la vacunación para después hacer un cierre. Entonces, hablemos de los efectos nocivos de las vacunas, que es una de las razones principales por las cuales se ha puesto tanto en duda esto. Vamos a mencionar que sí existen eventos adversos o reacciones adversas a las vacunas. Y hay esencialmente de dos tipos, leves y severas. Hablemos primero de las leves, que usualmente van a desaparecer en menos de una semana o ni siquiera pueden aparecer, no es para todos. De las reacciones más comunes a las vacunas son el dolor, la inflamación y la aparición de de moretones en el sitio de inyección. Tampoco es raro escuchar de casos de fiebre o de entumecimiento de la extremidad que recibe la inyección. Y en ciertas vacunas como el virus del papiloma humano o la vacuna cuadrivalente contra meningococo se ha reportado que pueden haber desmayos. Si a ti te tocó estar en la vacunación de COVID, viste que después de un rato que te la aplicaran te tenían ahí sentadito, sentadita esperando quién sabe a qué, simplemente para que pasaran 15 minutos y vieran que no te estuvieras desmayando o tuviendo una reacción alérgica grave, y después de esos 15 minutos de flojera y un poco incómodos, pues simplemente te levantabas, te ibas y tan. De eso se trata, de que estos eventos adversos se puedan detectar rápidamente y garantizar que en realidad no hay ningún problema. Y en mi experiencia, en general, todo el mundo se levantaba ya con cara un poco de tedio, pero completamente saludables y con una vacuna. Entonces, todo esto son complicaciones leves, pero también es cierto que existen reacciones adversas severas. Por ejemplo, en la vacuna de difteria, del tétanos y de pertusis puede existir el riesgo de desencadenar una reacción alérgica severa que podría llevar potencialmente al fallecimiento. Sin embargo, el riesgo de que esto suceda, primero, como reacción alérgica severa que potencialmente puede llevar al fallecimiento, es de 1 por cada millón de personas vacunadas. En el caso de las vacunas de la rubiola, sarampión y paperas, también se pueden dar reacciones alérgicas severas, pero se dan menos de un caso por cada millón de dosis. Y estas mismas vacunas pueden inducir convulsiones en alrededor de 9 casos por cada 10,000 vacunas, o 1 en cada 1,000. Entonces, si evaluamos el riesgo de estas vacunas, es más probable que le atines a los resultados de toda tu quiniela que tengas una reacción adversa grave por una vacuna. Y lo más interesante de todo es que estas reacciones adversas no se dan por los componentes, digamos, virales, bacterianos o el material genético que tienen. Se da por otros componentes llamados coadyuvantes que ayudan a estabilizar la vacuna, que es gracias a la parte líquida, y esto es a lo que está reaccionando tu cuerpo. Lo más interesante de todo es que estos alérgenos son cosas como la gelatina o el látex. También existe un antibiótico llamado neomicina, a lo cual puede haber reacciones alérgicas. Entonces, per se la vacuna, digamos, la parte útil que va a entrenar a tu sistema inmune, no parece ser el responsable de estas cosas graves. Y, en todo caso, son vacunas que tienen látex, gelatina o un antibiótico llamado neomicina. Entonces, también podemos hablar de que hay opciones. Y si te sabes previamente alérgico a estas cosas, fácilmente puedes evitarla y encontrar tal vez otra manera, ya sea de inocularte o de vacunarte, o bien evitarlas para tener estas reacciones adversas graves. Entonces, no hay en realidad un temor fidedigno por lo que tiene el contenido de las vacunas, siempre y cuando obviamente estén almacenadas y manejadas de manera correcta. Y entonces, uno de los componentes más criticados de las vacunas ha sido el mercurio. Y la primera pregunta es, entonces, ¿sí hay mercurio en las vacunas? Pues resulta que sí. Resulta que desde la década de 1930 se ha utilizado un conservador de vacunas llamado timerosal. Y este timerosal tiene etilmercurio. Entonces, durante más de 70 años, las vacunas tuvieron mercurio y en 1999 la FDA, la Administración de Drogas y Comida de Estados Unidos, determinó que un esquema de vacunación completo con la presencia de timerosal podría exponer a las y los infantes a niveles elevados de mercurio. Ahora,
hay que poner esto en contexto. A niveles elevados de mercurio no significa a intoxicación segura de alto grado en mercurio. Simplemente, pues sí, no estaba tan chido que recibieran tanta cantidad de mercurio. Pero para poner esto en contexto, también no se recomienda que consumas más de 3 latas de atún a la semana para que no tengas una exposición inadecuada a mercurio. Entonces, si lo ponemos un poco en contexto, no es que la misma cantidad de mercurio esté en 3 latas de atún como en una vacuna, pero definitivamente lo más seguro es que todo el mundo se ha expuesto, si ha comido atún constantemente, a esta parte de mercurio. Y mientras no sea algo crónico o constante o en altísimas cantidades, no es necesariamente un problema. Entonces, algo muy importante también de este estudio de 1999 es que la evidencia mostró que no existe ninguna relación entre el timerosal o este mercurio de las vacunas con el desarrollo de autismo o de problemas neuropsicológicos. Es decir, aunque el mercurio estuviera presente en estas vacunas, no causaba problemas de salud, solamente por la cantidad mínima que tenían estas vacunas. Y algo muy importante que hay que mencionar, y para tu tranquilidad, es que a partir de estas investigaciones se ha removido el timerosal esencialmente de todas las vacunas que se aplican en niños, excepto por la vacuna de la influenza. Es decir, que de todas las vacunas que va a recibir, solamente uno llega a contenerlo en cantidades mínimas. Y justamente pensando en eso, investigaciones muestran que la exposición anual, porque la vacuna de la influenza se puede poner una vez cada año, la exposición anual a una vacuna que contenga timerosal o mercurio no representa un riesgo a la salud. ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces, podemos poner a descansar este argumento de, las vacunas tienen mercurio. Bueno, tenían. Y actualmente solamente hay una. Y la cantidad de mercurio es tan impresionantemente baja que no es un riesgo a la salud. Y aun si te pones una vacuna todos los años, como lo es la de la influenza, no te pasa absolutamente nada malo. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ahora, otro de los puntos clave que se ataca hacia las vacunas es su famosa disque relación con el autismo. A mí me tocó leer justamente este artículo bastante mediocre, donde había evidencia, o sea, ese estudio se hizo con menos de 15 niños y solamente se teorizaba que uno de ellos tenía ciertos comportamientos autistas. O sea, la investigación era increíblemente pobre. Y de hecho, el artículo que vinculaba en un esquema de vacunación con el desarrollo de autismo fue retractado por fraude y llegó a haber un juicio donde el autor confirmó que inventó esta relación solamente para hacer el artículo más atractivo. Y como consecuencia de ese juicio y la retracción del artículo, el autor de este artículo perdió su licencia médica. Sin embargo, esta desinformación persiste y ha causado consecuencias desastrosas para la percepción de vacunas. Todavía enarbolan este artículo científico, bueno, científico entre comillas, porque ya se vio que no estaba bien hecho, este artículo como una manera de demostrarlo. Y en realidad ese artículo ya no tiene ningún tipo de validez. Es como si te contaran un chisme y al final te dijeran, no, pues siempre no. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Con la emoción del chisme o que en la verdad, pues simplemente ya no sucedió nada? Y eso es más o menos lo que pasó aquí, tristemente. Y muchas veces las personas que lo enarbolan no tienen este conocimiento científico médico para saber que años después se completamente eliminó este artículo. Y con base en esto y con el daño que se hizo a la percepción de las vacunas, se han hecho una cantidad impresionante de estudios a nivel mundial que todo mundo concluye lo mismo. No existe relación entre las vacunas y el desarrollo de autismo. Punto. Entonces, con eso podemos poner también a descansar ese argumento bastante sórdido, bastante inútil. Y por una de las últimas preguntas que quiero abordar, justamente cuando empezaba la introducción, era, bueno, ¿y entonces sí lo necesitamos para el sistema inmune? Pasa algo fascinante. Y ahora, ya que pasamos del lado oscuro, vamos al lado positivo, porque resulta que se están encontrando nuevos beneficios de la vacunación. Caray, caray. ¿A qué me refiero? Déjenme enseñarles estos datos. Cuando pensamos en una vacuna, por ejemplo, la vacuna del COVID, la vacuna de la influenza, la vacuna del sarampión, pensamos que esa vacuna nos va a ayudar a protegernos única y exclusivamente de esa enfermedad. Y eso no es para nada malo. O sea, literalmente para eso fueron diseñadas. Pero nuevas investigaciones han descubierto un efecto sobreprotector. Sobreprotector lo digo de manera positiva, o sea, que da una protección adicional en estas personas que reciben vacunas. Fíjense en esto.
Cuando se introdujo la vacuna del sarampión en las décadas de 1970 y 1980, se encontró una reducción en la mortalidad mayor al 50% dentro de la población vacunada. Es importante mencionar que solamente el 10% de las muertes eran atribuidas al sarampión. Por lo tanto, hubo una protección increíblemente mayor, no solamente contra el sarampión, sino contra muchas otras cosas que disminuyeron la probabilidad de muerte. La evidencia sugiere que un esquema de vacunación no solamente nos protege de enfermedades, también nos lleva a reducir la muerte por todo tipo de causas. Y más aún, existe evidencia que la administración de ciertas vacunas dentro de los primeros 12 meses de vida desde el nacimiento, pueden también tener un efecto potenciador del sistema inmune. Entonces, importante vacunar a nuestros bebecitos. Y más aún, en un estudio hecho en el país africano de Ghana, el uso de vacunas ayudó a potenciar el sistema inmune a tal manera que la suplementación con vitamina A no era necesaria para prevenir enfermedades. Lo anterior plantea que las mejoras hacia el sistema inmune por vacunas pudieran ser más amplias que solamente como prevención de enfermedades. ¿Te acuerdas cuando al inicio te dije que la Organización Mundial de la Salud planteaba las vacunas como una manera de entrenar y fortalecer al sistema inmune? Pues sí, y no solamente sí, parece que lo hace mucho más de lo que en realidad creemos. Y esto nos muestra la importancia de la vacunación, porque no solamente nos va a ayudar a prevenir enfermedades, también nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmune y a disminuir nuestra probabilidad de muerte general. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ahora, claro, yo sé que me puedes decir que tal vez esta información está sesgada, que la elegí a mano y demás, y tienes toda la razón, porque sí fue un gusto no solamente hacer este podcast, sino ver toda esta bellísima información. Y si tú quisieras más información, puedes meterte a páginas de confianza, que con todo gusto también te voy a dejar en la descripción del podcast o del video, para que papás de familia y público en general puedan obtener la mejor información posible y tomar un excelente criterio respecto a las vacunas. El mensaje con el que quiero acabar esto es que vale la pena vacunarse. De verdad, los beneficios son increíblemente más altos que los riesgos y, por el bien de nuestros niños y niñas, es momento de acallar estas dudas sobre la vacunación y celebrar que tenemos una opción sencilla e increíblemente eficiente para cuidar nuestra vida desde temprana edad y también para mejorar nuestro sistema inmune por el resto de nuestra vida. Yo soy el maestro Julián Uriarte y para mí fue un placer traerte este episodio de Suena Saludable. No olvides seguirnos en redes sociales, me puedes encontrar como Salud Conciencia en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube y por supuesto Spotify. Y con todo gusto nos vemos en el próximo episodio de Suena Saludable.